en el Twitter, lo hagan directamente a cara descubierta, porque creo que todos sabemos que en la víspera el presidente del Uruguay, Lacalle Pou, dijo que el Paraguay es refugio de criminales y de narcotraficantes. Lo dijo el presidente de la República del Uruguay. No sé si el canciller va a convocarle al embajador uruguayo a decirle: ¿de dónde sacó tu presidente que acá hay narcotraficantes? Si acá eso no existe. Pero como vivimos nosotros en un mundo paralelo y queremos creer que eso no existe, ni siquiera aquí en el Senado, ni siquiera en el Senado, válgame Dios, que eso podrá ocurrir en una institución republicana como en el Senado de la República del Paraguay, personas vinculadas al crimen organizado, al narcotráfico, al lavado de dinero. Lamentablemente la República del Paraguay se ha convertido en un paraíso para criminales. Bueno, y después hiciste hincapié en las funciones del fiscal general del Estado. ¿Era un momento de exaltación emotiva o lo refrendás, lo ratificás, senador? Pero 100% ratifico, Mario. Acá nosotros tenemos que ver los resultados y tenemos que cuestionar, porque nosotros somos representantes del pueblo paraguayo, elegidos para poder justamente acompañar el funcionamiento correcto de las distintas instituciones que conforman la República del Paraguay. Y la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público, tiene un rol principal en ello, ¿verdad? Es decir, estamos hablando prácticamente del segundo cargo ejecutivo más importante, ¿verdad? Donde es electo después de haber pasado un proceso de selección, luego de un filtro en el Senado, donde se elige una terna y de esa terna finalmente el presidente de la República lo designa. Es decir, Emiliano Rolón, de quien yo no tengo ninguna duda de su capacidad académica, técnica y demás, debería de estar preocupado en rendir cuentas a la ciudadanía en relación a su gestión. Él no tiene que olvidarse que él está allí y tiene que darle una respuesta a la gente, a la ciudadanía. Él no está allí para pasar 5 años disfrutando de las mieles del poder, paseándose en caravana y muchas veces incluso atropellando, como ha ocurrido en uno de los casos, a un pobre trabajador con su comitiva, ¿verdad? Y en vez de pedir disculpas diciendo no, que el trabajador... O sea, este tipo de actitudes no son propias de la República, ni tampoco de servidores públicos. Esto es típico de una monarquía o de un sistema absolutista donde estos se creen por encima de los ciudadanos. Y ninguno puede creerse estar por encima del pueblo paraguayo, ¿verdad? Entonces, lo que yo dije en la sesión del día jueves es el sentir de gran parte de la población nacional. Y eso podemos ver justamente en las reacciones que hemos tenido por parte de la ciudadanía, que también le exige a Emiliano Rolón que dé resultados, ¿verdad? Y la manera en que ayer, en vez de hacer una autocrítica y decir con humildad, nosotros estamos abiertos a escuchar las críticas que se den, realmente nos cuesta, como finalmente terminó diciendo que no, efectivamente no tienen resultados, porque le falta esto, porque le falta aquello, porque la policía no hace. O sea, al año lo que tenemos son excusas por parte del fiscal general del Estado, en vez de agarrar y asumir la responsabilidad que tiene y decir, realmente estamos fallando en esto y en esto, vamos a tratar de apretar para poder dar resultados. Y yo no tengo absolutamente nada en contra del fiscal general del Estado. No es una cuestión personal. De Emiliano Rolón como persona, ¿verdad? Porque yo no tengo por qué tener nada en contra de él ni de ningún otro funcionario en particular. Pero en relación a él como fiscal, en su cargo, en la investidura de él, claro que tengo reparos y claro que tengo objeciones, y esas son las que yo hice en la sesión del día jueves. Bueno, sí, me parece que él se agarró un tecnicismo en el sentido de que la palabra cómplice es muy grave. Dijo, la complicidad es un grado de participación criminal, entonces de alguna forma quiere vincular mi persona a un evento
que ocurrió inclusive antes de que yo sea fiscal. O sea, él también es un profesor universitario que agarra bien esos términos y le da la connotación más técnica, literal, digamos. Pero en este caso, Mario, se aplazó. Puede tener todos los grados académicos que yo también reconozco, ¿verdad?, de él, pero se aplazó en interpretación básica, porque yo no estuve hablando del caso allí cuando dije que la inacción de él en varios casos de lucha contra el crimen organizado y la falta de resultados lo convierte en cómplice. Lógicamente yo estoy hablando en un sentido figurado y yo finalizo mi intervención en el Senado diciendo que yo no voy a ser cómplice y voy a denunciar cada vez que puedo. ¿Y quién puede pensar que yo tengo algo que ver con tal o cual cosa? Evidentemente, como vos decís, un tecnicismo, pero aparte totalmente agarrado de los pelos, cuando él debería de tener una mínima lectura comprensiva de lo que se está diciendo y de lo que se le está pidiendo que él rinda cuenta. Antes de pasar al plano político, para redondear lo de Rolón, él ya se tuvo que alinear, tuvo que doblegarse a la inminencia del poder tan fuerte del Partido Colorado. Y fíjate, Mario, que cuando al año su principal intervención fue la de remover lo más de las rutas y demás, o sea, cuando él muestra mayor preocupación en tonterías como esa, o al menos en comunicar tonterías como esa, en vez de agarrar y presentar por lo menos mensualmente un listado de los resultados de la lucha que tiene contra el principal flagelo que tiene el Paraguay, porque nadie duda que hoy día el crimen organizado es el mal endémico que aqueja a nuestra nación. De hecho, siguen casi todos los mismos fiscales de la época de Sandra. No cambió casi nada. No, pero, hubo algunos traslados, pero no. Y sobre todo, y eso yo le dije a él en varias ocasiones, yo le dije, nosotros le apoyamos a él. Nosotros queríamos y queremos que él tenga una buena gestión. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a callarnos, ¿verdad? Hubo gente que incluso llegó a decir en su momento, porque acá pasa algo muy raro, Mario. El gobierno actual se pasa culpando al gobierno anterior como si fuese que son dos partidos diferentes, como si fuese que el gobierno anterior era de la oposición, claro, ¿verdad? Y sin embargo es el mismo signo político, claro, sí, ¿verdad? Entonces, y el fiscal fue electo después de un proceso que tuvo que atravesar, como explicaba al inicio, donde se tuvo que seleccionar una terna, la terna fue aprobada por el Senado y finalmente el presidente de la República de ese entonces, Mario Abdo Benítez, lo designó. Pero eso no lo inviste a él con una coraza de la cual él va a salir totalmente inmaculado al término de su mandato. A él se le va a exigir los resultados a los 6 meses, al año, como cumple ahora, a los 2 años, y si él no cumple, se tiene que ir, Mario. Y lo mejor que en vez que él mismo sea honesto y diga, no estoy pudiendo conseguir hacer mi trabajo, y que renuncie. Si no puede hacer el trabajo y defender a la sociedad paraguaya, porque ese es su rol, el de defender a la sociedad paraguaya. Claro, el Ministerio Público está para eso. Ahora, bueno, entrando en temas más amplios, tuvimos una semanita bastante complicada, la decisión del GEM, caso Estela Mariscano, y lo que ocurrió ayer también con un tribunal de apelación, caso Hernán Rivas. O sea, van rápido consolidando un poder que se parece mucho a un autoritarismo, donde por votos se va arrasando todo y se emplea una especie de aplanadora, el copamiento del poder, que a ellos no les gusta que se le diga, pero está ocurriendo. Mario, el término copamiento, que nosotros utilizamos muchísimo desde el inicio del periodo parlamentario y que tanto le molestó a ellos. Salió una entrevista que le hizo Leo Rubín a Juan Carlos Calega Laverna años atrás. Y el primero en utilizar el término fue él. Y se hizo viral el video, la entrevista a Juan Carlos Laverna, donde él habla de este plan de copamiento. Entonces, ¿en qué consiste este plan? Pues sencillo, ellos no se contentan con tener y detentar el poder ejecutivo. Ellos han avanzado a copar el poder legislativo en ambas cámaras, sí, ambas mesas directivas, los organismos extrapoder, sí, que son el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Consejo de la Magistratura, el Poder Judicial y ahora el Ministerio Público. Porque, ¿por qué es que no tenemos resultados en esos campos donde deberíamos de tener una total independencia?
¿verdad? Y acá nosotros tenemos casos de fiscales que han sido totalmente funcionales a ese grupo político, ¿verdad? Y eso no puede ser en una república, ¿verdad? Porque finalmente, como decimos, si el objetivo y la misión del Ministerio Público tiene que ser defenderla a la sociedad, pero ellos finalmente le defienden a un grupo político económico, pues quiere decir entonces que no están actuando conforme a lo que la Constitución y las leyes le ordenan. Recuerdo mucho la sesión en la que se nombró a Alicia Pucheta, también fue muy incidentada, vos tuviste una fuerte participación. Finalmente es la presidenta del jurado. Y es lo que nosotros advertimos, Mario. Ahora el tiempo nos da la razón de lo que nosotros estábamos diciendo. Primero, que fue un juramento inconstitucional, porque había un mandato vigente que fue el del doctor, que era el del doctor Cronenwetter, porque es la misma cosa que ahora entonces se le cambie al fiscal general del Estado. ¿Cómo se le va a cambiar al fiscal general del Estado si es que ha pasado por un proceso y ha sido seleccionado para estar allí? Ahora, si es que ha incumplido el mandato, si existe un proceso, un juicio y demás, pues entonces todo bien. Pero en este caso se lo ha removido de una manera irregular. Y eso nosotros hemos advertido de que en este caso iban a ser funcionales al poder político, en este caso al oficialismo, y los 4 votos que obtuvieron en la sesión del jurado de enjuiciamiento de magistrados para poder blanquear la fiscal Cano, justamente han sido personas que están directamente o íntimamente vinculadas al cartismo, ¿verdad? Me refiero a Arévalo, me refiero a Bernie, a Maidana y a Alicia Pucheta. Claro, el 4-3. El 4-3. Bueno, entrando un poco en lo que va a ser este año parlamentario, se intentó hacer también la derogación de lo decidido para la pérdida de investidura de Katia. No se logró, fue un intento. Ahora dijo también el titular del Parlamento que si se vuelve a reunir, hay 23, se tiene que aceptar esa mayoría. De todas maneras, pareciera que la lucha ahí está otra vez en ver cómo congeniar ese Frente Democrático con un sector disidente de la ANR que siempre está como dudando, Eduardo. ¿Cómo hay que trabajar para poder contener ese avance de esa suerte de aplanadora o copamiento? Yo siempre dije, Mario, que el Partido Colorado, que es un partido grande, que hoy tiene su convención, se ha caracterizado a lo largo de la historia por mantener dentro de sus filas siempre un núcleo democrático. Por más que haya habido autoritarismo, militarismo en la historia del Partido Colorado, siempre ha habido también un núcleo que se mantuvo en la línea democrática. Desde la época de Bernardino Caballero, pasando posteriormente en la era liberal, donde ellos estaban en la oposición, siempre hubo un núcleo democrático, incluso en la época de Natalicio González y los guiones rojos que decían a balazos o a sablazos Natalicio al Palacio, había otra ala del Partido Colorado que era democrática, y en la era del estronismo, la época más oscura de la dictadura que hemos tenido, también hubo un ala democrática dentro del Partido Colorado, representado por el Mopoco, representado por los González Casabianca, por los tantos luchadores, algunos de ellos desaparecidos, incluso a quienes se les hizo justicia de alguna manera con la condena de Eusebio Torres semanas atrás, como el caso de Agustín Guayburú, que fue un militante del Partido Colorado. Claro, ¿verdad? El mismo enfrentamiento tradicionalista y militante también. Por supuesto, entonces el Partido Colorado siempre ha mantenido un ala democrática, y en la historia reciente, me refiero ya a 5 años atrás, Mario, o 7 años atrás, cuando el cartismo avanzó con la enmienda inconstitucional, un grupo de colorados se abroqueló en torno al famoso G12. Me acuerdo. ¿Verdad? Que es el núcleo originario de lo que hoy es el G7. Sí. Pero ¿cuál es la diferencia que yo encuentro, Mario? En aquel momento el G12 se plantó y dijo: nosotros vamos a estar con la democracia. Ahora yo a este G7 le veo mucho más maleable por parte del oficialismo, y la convención del Partido Colorado de hoy va a medir un poco esa temperatura, que probablemente va a comprobar lo que nosotros tememos, que es un alineamiento absoluto dentro del Partido Colorado, ¿verdad? Lo hemos visto al expresidente Nicanor Duarte Frutos esta semana ir
al Bechamano también, a la casa Horacio Cartes, ¿verdad? Increíble, ¿no? Después de todo lo que dijeron. Yo lo tengo a Nicanor Duarte Frutos, por más que no sea de mi signo político, como uno de los presidentes más importantes de la era democrática o de la transición a la era democrática, porque ha dado realmente reformas que fueron necesarias al sistema impositivo, administrativo y demás. Con Borda. Con Borda, que va a lanzar próximamente su libro. Sí. Entonces, yo lo respeto a Nicanor Duarte Frutos desde el punto de vista de lo que ha hecho. Y ver este tipo de imágenes de bajar la cabeza realmente no le hace bien a la democracia. Bueno, Rolando, Blanca, también si quieren participar, por supuesto, aprovechando está acá el senador con nosotros, uno de los hombres más escuchados de la oposición, recordando que él dio el paso al costado del PLRA, tomó esa decisión, pero igual, obviamente, que conforma la oposición. Quería hacerle una consulta nada más, porque él hacía referencia al tema del G7. Ellos vinieron, hablamos del sector de Honor Colorado, atacando bastante en lo que respecta al tema Petengil específicamente. Y esta semana se vio ese acercamiento que van a llegar todos juntos para cuando se tenga que tratar la nueva mesa directiva principalmente, que decía Bachi, vamos a llegar con 26 aproximadamente. ¿Esto los consolida aún más a ellos, senador? Yo pienso que sí, Rolando, ¿verdad? Porque definitivamente el Partido Colorado es un partido acostumbrado al ejercicio del poder. Y el ejercicio del poder a lo largo de las últimas décadas se ha consolidado también con los famosos feudos. Es decir, determinados políticos tienen mayor preeminencia en ciertas instituciones del Estado. Algunos pueden tener mayor preeminencia en aduanas, otros en IPS, otros en tal o cual ministerio. Y nadie quiere quedar fuera de la repartija de la torta. Esa es la verdad, Rolando. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones, cuesta un poco más obtener, digamos, una posición firme. Yo personalmente creí que el caso de Katia González era un momento adecuado para que el G7 se pueda plantar en la posición a favor de la democracia, sobre todo porque no se le hace un favor a la democracia convalidando lo que se hizo, sino muy por el contrario, a ellos mismos los dejan en una posición más débil que finalmente terminan claudicando. Como el caso que vos acabas de mencionar. Pero el caso de Petengil, a mi modo de ver, es un claro ejemplo de bombardeo de artillería que posteriormente dio su resultado porque bajaron las defensas y finalmente se tomó esa posición, ¿verdad? Entonces, si es que nosotros nos hubiésemos abroquelado y fortalecido en la posición democrática, aunque finalmente tengamos 21 votos o 22 votos, no importa, pero eso se construye fácilmente con el pasar del tiempo, ¿verdad? Yo entiendo y respeto también la dinámica que pueda tener cada partido. En este caso el Partido Colorado estaba próximo a tener su convención. Creo que se van a resolver muchas cosas el día de hoy a nivel interno. En el 2026 tenemos las municipales. Entonces, hay que ver, yo personalmente no me cierro de ninguna manera a seguir hablando, conversando, simplemente doy mi opinión acerca de lo que creo que deberían de haber hecho, porque nosotros la democracia la construimos entre todos. Por supuesto también con el Partido Colorado. El Partido Colorado no puede quedar fuera jamás dentro de una construcción democrática y dentro de la consolidación de este sistema republicano que tanto nos ha costado alcanzar y recobrar. Blanca. Bueno, en relación al punto inicial, la calle Pou hablaba que los narcotraficantes están en Paraguay. El más buscado en el mundo, un uruguayo, que consiguió documentaciones en su país, que está prófugo. Uruguay, la ruta de salida de la cocaína al mundo. Y también es carito allí. Pero también dentro de lo que decías, hablabas en tu locución, los que estamos acá hacías referencia. Y hoy en día ya se sabe que los narcos ya no quieren pagar al político. Ya forman parte. ¿Qué hacer? Porque hablamos de crimen organizado que mata, que prostituye autoridades, que compra justicia y que compra bancas inclusive. Blanca, ayer me encontraba con un grupo de padres
de un colegio, ¿verdad? Y me decían, Nakayama, escuché tu discurso en el Senado y coincide que estoy viendo la serie del Chapo Guzmán, me decía. Es increíble cómo se asemeja todo lo que pasa en nuestro país con eso. Y lógicamente, si el Paraguay está en el 4º lugar hoy en el mundo en criminalidad organizada, solo detrás de Birmania, México y Colombia, es lógico que nosotros nos parezcamos a lo que pasa en Colombia y México, ¿verdad? Que son los que están hasta ahora arriba nuestro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en los 80 y en los 90 en Colombia y lo que ocurre desde los 90 hasta ahora en México, que es el principal vendedor y corredor de droga del mundo actualmente? Los carteles se han consolidado y se han lanzado directamente a la política, influyendo de manera directa. Como vos bien dijiste, Blanca, anteriormente ellos se limitaban a financiar campañas. Tenemos fotos, Jarvis, con representante del Partido Liberal, del Partido Colorado, de la Junta Departamental, que la propia madre no cedía a Canal 9, y ahí se demostraba el financiamiento político, del narcopolítico. Pero ahora... Ahora ya entran. O sea, ya se dio otro paso más, ¿verdad? Y recordemos que en la Colombia de los 90 también Pablo Escobar Gaviria se lanzó a la política y llegó a ocupar un escaño, ¿verdad? Entonces... ¿Pero qué hacer entonces? Y si nosotros no fortalecemos la justicia, Blanca, y acá hay otra estadística triste de nuestro país en materia del sistema de justicia. El Paraguay está en el lugar 138 de 141 países por falta de independencia del sistema judicial. Una fiscal se la allana en la casa, su marido Eso quiere ligaba... decir que la justicia ayatolá de Irán o la talibán de Afganistán son más independientes que la justicia paraguaya. Gravísimo eso, claro, ¿verdad? Y por eso tenemos narcotraficantes libres con medidas sustitutivas, gente que pasillea tanto en las fiscalías como en el Poder Judicial para conseguir medidas sustitutivas y demás. Y nosotros tenemos parlamentarios. Senavico ayer hizo un procedimiento en Aguavista, ¿no? ¿Cómo se llama? Aquavilas. No, esta se Aquavilas. hizo en el caso de la investigación del caso de Erico Galeano, que fueron a tasar la casa esta que saltó en el caso a de ultranza. un señor que está sentado en el mismo salón que Exacto. Tanto en el periodo anterior, no olvidemos los casos de Ulises Quintana, que estuvo también procesado, Sí. El caso de Tarragó, que también estuvo con un proceso judicial en los Estados Unidos, y actualmente muchos parlamentarios que están salpicados o vinculados al narcotráfico. Hemos tenido también en el periodo anterior el caso de Osorio, ¿verdad? Que ha sido apartado. Ahí le doy un alto. La justicia y el nivel de la justicia, que es la Contraloría de los que trabajan, dependen del poder político. Se necesita acuerdo en el Congreso para esas cuestiones. Entonces, es un ida y vuelta sobre el mismo lugar. O sea, ¿qué hacemos? Para nombrar a un comisario general se necesita acuerdo constitucional del Senado. Para el Consejo de la Magistratura, para un montón de situaciones siempre hay un político de por medio. ¿Cómo salimos de ese círculo vicioso en donde es difícil la independencia real? Yo pienso que uno de los principales problemas que aqueja al Poder Judicial es la partidización de la cual no pudo salir hasta hoy día, ¿verdad? Porque en muchos países, incluso con el mismo nivel de Paraguay en términos económicos, como Perú, por ejemplo, han avanzado bastante en la credibilidad de su sistema judicial, porque ¿cuántos expresidentes han sido procesados? Varios de ellos apartados del cargo por hechos de corrupción, y eso ha fortalecido enormemente al sistema judicial en el Perú, por ejemplo, ¿verdad? Pero en nuestro país, lamentablemente, el Poder Judicial hasta hoy día no ha tomado la decisión de independizarse realmente, ¿verdad? Y esa fragilidad y ese hilo muy delgado que divide la política del sistema de justicia es el que lamentablemente nos hace a nosotros que, como decía yo justamente en la sesión del jueves también, siga sometida la justicia al poder político, y lo que es peor,
a poderes fácticos, Blanca. Porque hoy día no estamos hablando ni siquiera de que se responda al poder político, sino a poderes fácticos, muchas veces al narcotráfico o a la corrupción generalizada, como ha sido en más de una ocasión uno de los casos que ha afectado aquí al compañero Mario. Bueno, vamos a ir cerrando por el momento porque el tiempo es así, es apasionante el tema, pero me parece que esto abre un debate para una próxima charla, Eduardo, en la que tenemos que hablar de que cómo se convierte esta inquietud en una propuesta política de la oposición, que es la que tendría que convencer a la población de decir tenemos la fórmula para cambiar esta realidad que Blanca López planteaba. Ese es el gran desafío, me parece. Ese es el gran desafío, Mario. Yo pienso que al inicio de todo periodo, como en este caso, todavía nos han pasado 8 meses, ¿verdad?, del nuevo gobierno, bueno, 8 o 9 meses del nuevo gobierno, es natural que nosotros estemos atrincherados recibiendo bombardeos. Claro. ¿Verdad? Pero va a llegar el momento en el cual va a invertirse esto y vamos a poder salir a presentar un poco más el modelo de país que nosotros queremos, y definitivamente eso tiene que pasar por una profunda reforma del Estado en general y del sistema de justicia en particular. Bueno, Eduardo Nakayama no se calla nada y es un